Dios les bendiga. Gracias por siempre recibirnos con tanto amor. Cuando llegamos esta mañana, estábamos buscando estacionamiento y Kelvin dice, yo me voy a estacionar abajo porque yo no soy visita. No vamos a coger los parkings de visita. Y así nos sentimos, siempre en casa. Así que muchas gracias. ¿Les parece si oramos? Tú eres un Dios santo, santo, santo. El único que tiene el nombre sobre todo nombre. Nombre ante el cual toda rodilla se doblará, toda lengua proclamará tu señorío, tu poder, tu autoridad. Y tu iglesia, por pura gracia, hoy puede hacer eso. Exaltarte, reconocerte. Lo hacemos no como extraños, lo hacemos como hijos en Cristo Jesús. Y ruego, Señor, que con ese mismo espíritu de sometimiento, de asombro, de adoración, nos acerquemos a escuchar tu palabra. Que seas tú hablando a través de la palabra que inspiraste. Que seas tú redarguyendo, que seas tú confrontando, que seas tú consolando, que seas tú transformando para tu gloria. Con humildad rogamos, hazlo de nuevo. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El doctor Meyer Friedman fue un cardiólogo del siglo XX, cuyas investigaciones transformaron el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. En mi caso, lo conozco no tanto por sus aportaciones médicas, sino por sus aportaciones al mundo de la psicología. En el 1950, Friedman y su colega Ray Roseman recibieron una observación curiosa por parte del tapicero que reparaba las sillas de su sala de espera. Les dijo, ustedes no se han dado cuenta que todas las sillas de tu oficina están desgastadas solamente en los brazos y en la parte delantera de la silla. Esta observación los llevó a realizar unas investigaciones en el campo de la psicología, mezclando las condiciones cardiovasculares, porque con estas observaciones ellos se dieron cuenta de que sus pacientes no solamente estaban esperando en la sala de espera, sino que lo hacían con evidente impaciencia, al punto de que se notaba en la silla lo mucho que se levantaban y que no estaban sentados hacia atrás tranquilitos, sino que se sentaban al borde. Este estudio duró 8 años y medio y ellos evaluaron cuáles eran los factores emocionales y psicológicos y cuáles eran su relación con las enfermedades cardiovasculares. Es decir, hay algunos rasgos emocionales que predisponen, que hace que una persona sea más propensa a tener enfermedades cardiovasculares. De este estudio salió la famosa terminología de la enfermedad de la prisa, la cual definieron como un complejo acción-emoción que se puede observar en cualquier persona que esté agresivamente involucrada en una lucha incesante y crónica para lograr más y más en cada vez menos tiempo. Y si es necesario hacerlo en contra de los esfuerzos opuestos de otras cosas u otras personas. Un deseo incesante y crónico de hacer. Cada vez en menos tiempo, y si alguien se mete en el camino, te lo llevas enredado. Aunque la enfermedad de la prisa no es un diagnóstico médico real,
Sí nos ofrece el lenguaje útil para describir una experiencia común en el siglo XXI. Una época que yo creo que ustedes también pueden decir que está marcada por el estrés y por la ansiedad. John Orberg, en su libro La vida que siempre has querido vivir, ofrece un breve diagnóstico para determinar si uno sufre de la enfermedad de la prisa. Yo no les voy a pedir que alcen las manos. No es el momento de confesión. Pero usted escucha y vaya marcando en la lista y usted mismo se va a dar el diagnóstico al final, ¿está bien? Y entonces sacan cita con Pastor Sammy o con Pastor Miguel. Aquí va. Si sufrimos de mareo por las prisas, nos atormenta el miedo a no tener suficientes horas en el día para hacer lo que hay que hacer. Leemos más rápido, hablamos más rápido y al escuchar, asentimos más rápido para animar al que nos está hablando que acelere el paso. 2. Nos irritamos cada vez que tenemos que esperar. 3. Esta es Grandes Ligas. En un semáforo, si hay 2 carriles y cada uno tiene un carro, nos vemos obligados a adivinar, basándonos en el año, la marca y el modelo del carro, cuál va a salir más rápido para pararme detrás de ese. La última. En un supermercado, si tenemos que elegir entre 2 filas para pagar, hacemos todo un análisis matemático. Nos vemos contando cuántas personas hay en cada fila, multiplicándolo por la cantidad de objetos que tiene en su carrito. Y en base a eso tomamos la decisión. No solo se queda ahí, sino que al momento de escoger la fila, seguimos velando la otra. Para no ver si tomamos la decisión correcta o la incorrecta. Y si conseguimos pasarle a la persona que habría sido yo, si hubiese esperado allá, nos sentimos eufóricos. Lo logramos. Pero si la otra persona sale de la tienda y nosotros seguimos en la fila, nos sentimos derrotados. ¿Contaron? Si has dicho que sí a una o varias de estas, quizás tienes la enfermedad de la prisa. La verdad es que podemos describir nuestros tiempos en función de la dictadura de la prisa. Friedman identificó ciertos factores personales e individuales que aportan a esta enfermedad de la prisa. Gente bien competitiva, bien ambiciosa, que tiene empuje, van solos, no necesitan que nadie esté diciéndole nada. Pero no solamente se trata de aspectos individuales. Vivimos tiempos donde la tecnología y los sistemas ideológicos también aportan a esa epidemia de la prisa. Y en la tecnología vamos desde lo más básico, acceso a relojes. Aquí me marca si voy tarde, me da en mi cuerpo diciéndome, vas tarde, Gabriela. Se supone que salieras hace 15 minutos. Pero no solamente eso, el tener luz eléctrica que nos permite vivir fuera del ritmo natural de la creación de día y de noche. Tecnología más reciente, el Internet, que pone todo al acceso al momento. El celular, que no solamente tengo Internet en todos lugares, sino que lo tengo como un apéndice del cuerpo. En adición, vivimos en sistemas donde lo importante es
producir, donde el valor principal es el consumo y el capital. Por lo tanto, para funcionar bien en ambientes como eso, ¿qué debemos ser? Productivos. Y la productividad se ve como el valor deseable de este siglo, incluso en la iglesia. Porque en la iglesia entonces somos productivos, pero para Cristo. Sin embargo, la Biblia no habla de productividad. La Biblia habla de ser fructíferos. Pero eso va completamente contrario al mundo donde vivimos. La prisa entonces no es meramente una condición personal, es un fenómeno característico de nuestra época. Pero amados, es precisamente en esta época la que Dios nos ha invitado y a la cual nos ha capacitado en Cristo y por el Espíritu para vivir hoy por su gracia un anticipo del reino. Así que no debe sorprendernos que tantos líderes cristianos se estén dando la tarea de discernir cómo el asunto de la prisa está incidiendo en la vida espiritual. Y no fue un estudio exhaustivo, pero al yo leer, mi impresión es que todo este movimiento en el mundo cristiano de la prisa parece surgir o parece estar impulsado en gran medida por la conversación que John Ortberg tuvo con su mentor, conversación que comparte en el mismo libro. ¿La han escuchado ya? El mentor, él no lo menciona, pero lo conocemos y lo amamos y lo apreciamos. Estaba hablando con Dallas Willard y lo llama por teléfono y John Ortberg está listo. Dame lo que necesito para estar espiritualmente saludable. Y le da un montón de detalles de su vida. Le dice su agenda, su ritmo familiar, cómo está la condición de su alma. O sea, él se dio la tarea de darle un panorama amplio. Y finalmente le pregunta, ¿qué necesito? ¿Qué yo necesito para estar espiritualmente sano? Luego de una larga pausa, su mentor le responde, debes eliminar la prisa de tu vida sin piedad. No sé si han tenido la bendición de escuchar a Dallas Willard predicar. Él hablaba bien lento. O sea, él era bien pausado. Él quitó la prisa de su vida. Así que yo puedo imaginar que esa frase la dijo con la misma paciencia. Debes eliminar la prisa de tu vida sin piedad. Y John Ortberg le dice, dale, ¿qué más? Estoy listo, ya la apunté, tira la próxima. Y Willard le dice, eso es todo. La respuesta de Willard ha revolucionado el mundo de la formación espiritual, inspirando cursos, libros, podcasts. Pero para mí, la razón por la cual la leí, aún consciente de que probablemente ya la conocen, es que es importante escucharla en su contexto. Esta cita tiene un contexto, una conversación. Willard le está respondiendo a Ortberg según su paso, según su ritmo de vida familiar y según la condición de su corazón. Y estaba discerniendo que la prisa era el síntoma de una condición interior más profunda que estaba contagiando cada esfera de la vida de Ortberg, incluyendo su capacidad de aprender de Jesús. Así que con este contexto en mente, vale la pena entonces preguntarnos, ¿pero qué dice la Biblia sobre la prisa? De entrada, a mí cada vez que yo voy a explicar algo de la Biblia, si no empiezo en Génesis, llámenme a capítulo. ¿Está bien? Porque la Biblia empieza pues yo debo empezar ahí. Y por lo general vamos al 3, pero la Biblia empieza en el 1 y eso es importante. Cuando vemos el relato bíblico de la creación, vemos reafirmado el ritmo natural determinado por Dios. Noche, día. Trabajo, descanso.
Luego de toda su obra, nos dice la palabra que Dios al séptimo día santificó el séptimo día porque ahí completó su obra. De entrada, hay un ritmo natural. La expectativa no es correr. Hay día y hay noche. Hay trabajo y hay descanso. Y sí, amados, hay trabajo. Porque Dios, al crear, invita a la humanidad a labrar la tierra, demostrando que el trabajo es parte de la buena creación de Dios. Es la oportunidad para colaborar con Él, para hacer florecer el potencial oculto de la creación. Así que el trabajo no es un resultado lamentable de la caída, aunque la caída sí cambia las condiciones de cómo llevamos a cabo el trabajo. Cuando leemos con calma esos versos, de momento nos damos cuenta que ahora el trabajo, el labrar la tierra en ese contexto, ahora se iba a caracterizar por dolor y dificultad. Ahora trabajaban, pero lo hacían lejos de la providencia de Dios, dependiendo solamente del sudor de sus frentes, en lugar de depender de la gracia de Dios. La misma tierra ahora, en vez de florecer con facilidad, produciría cardos y espinos. Así que este es el contexto. Hay ritmos naturales para la creación. Día, noche, descanso, trabajo. Hay condiciones de pecado que afectan eso. Eso es lo primero que nos ayuda a contextualizar este asunto de la prisa. Si luego nos damos la tarea de buscar en ese primer testamento la palabra que en ocasiones es traducida como prisa, surge de una raíz que lo que quiere decir es rápido, ágil. Y las primeras veces que ocurre, siempre ocurre como un imperativo, un comando a actuar con rapidez. Y en estas ocasiones estamos hablando de situaciones contextuales, donde se necesita que la persona actúe con prisa o actúe rápido. Por ejemplo, cuando Dios está a punto de rescatar al pueblo de Israel, que está dando las instrucciones de la Pascua, les dice: estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Pero Gabriela, no que la prisa es mala. Bueno, pero veamos contexto. ¿Qué está ocurriendo? El pueblo está siendo liberado. Estamos dando las instrucciones previo a salir, la urgencia por ser perseguidos por los egipcios y la inmediatez de lo que Dios estaba por hacer. Lo esperado es que actúen con rapidez, con urgencia, con prisa. Y en este contexto, la prisa no es visto como un problema, sino que es lo esperado y lo adecuado. ¿Qué hubiese sido extraño? Ver a un israelita bien relax, tirado para atrás, echándose fresco. Ahí te dice: espérate, este está bien desconectado de lo que Dios está haciendo. Estas instrucciones de la Pascua no solo eran para ese contexto. En Deuteronomio, cuando Moisés repite las instrucciones, justo antes de que el pueblo de Dios entre en la tierra prometida, les dice: van a comer pan sin levadura, porque quiero que recuerden que salieron con prisa de Egipto. ¿Y por qué sin levadura? No hay tiempo. O sea, aquí no hay tiempo de que la levadura leude la masa del pan. Así que en este contexto, la prisa fue el resultado natural de ser parte de lo que Dios estaba haciendo por liberar a su pueblo de la opresión de Egipto. No solamente en ese contexto la prisa es esperada, sino que en los salmos muchas ocasiones las peticiones al Señor incluyen frases como: apresúrate, oh Dios, a socorrerme, no te tardes. Y en este momento la prisa es no una condición del alma, un lenguaje de la dependencia, del clamor que sabe que depende de Dios. ¿Y por qué yo les comparto esto? Porque
la pregunta debe ser, ¿estamos llamados a condenar toda prisa? La respuesta debe ser, no. Sería imprudente condenarla arbitrariamente. La prisa es, en última instancia, un asunto de sabiduría en nuestra vida cristiana. Y cuando hablo de sabiduría, me refiero a la invitación a pensar a la luz de la verdad de Dios, a usar nuestro juicio y discernimiento para tomar buenas decisiones que se alineen con Dios, su carácter y sus propósitos. En muchos contextos la prisa es sabia, pero es cuando es contextual. ¿Por qué digo esto? Porque, amados, si usted es enfermero, si usted es emergenciólogo, si usted es first responder, yo quiero que usted tenga un alma llena de paz, pero yo quiero que también sepa que hay la libertad para actuar con urgencia, prontitud y con prisa. Yo quiero que el que está guiando la ambulancia lo haga con la velocidad que la situación amerita. Así que, ¿por qué traigo esto? Porque sería mucho más fácil decir que siempre es mala, es un problema. Pero es mucho más difícil reconocer que la vida cristiana se trata de sabiduría. Se trata de evaluarlo a la luz de la Escritura. Ahora bien, no toda la prisa es igual. La sabiduría bíblica precisamente nos invita a discernir qué hay debajo de mi prisa, qué me está señalando. Hay una que, como en los contextos bíblicos que evaluamos, es adecuada, es prudente. Sin embargo, hay una prisa que brota de nuestro temor, de nuestro ego, de nuestra necesidad de vernos bien, de quedar bien. Y en última instancia, demuestran desconexión de Dios. La definición de prisa que escuchamos al principio, un complejo observable en toda persona que participa agresivamente en una lucha incesante y crónica por lograr más y más en cada vez menos tiempo, incluso en contra de los esfuerzos opuestos de otros, no describe algo meramente circunstancial. Esta prisa revela algo mucho más profundo. Desenmascara la condición de nuestro interior. Y si le preguntamos a Pablo, podríamos entender esta definición de la prisa como una expresión de la vida en la carne. Y ahora aquí me refiero a la vida en la carne, esa forma de vivir en la que el ser humano desconectado de Dios se esfuerza por sostener su existencia con sus propias fuerzas y desde sus insuficientes recursos. En este contexto, si tu prisa es enfermiza, si tu prisa no te permite parar, si tu prisa te lleva a llevarte a todo el mundo enredado, esa prisa no es simplemente un problema de agenda, es un problema de una persona que está viviendo en su carne. Acercarnos a este tema sabiamente implica preguntarnos, ¿qué está debajo de tu prisa? ¿Qué ideas o qué mentiras son las que te impulsan a vivir a un ritmo que no fuiste creado para sostener? ¿Qué está revelando tu prisa? ¿Revela un miedo a la insuficiencia? ¿Revela una necesidad de tener el control? ¿Revela un deseo de definirte, de probar tu valor por ti mismo? ¿O revela una sensación imparable de tengo que hacer? Tengo que hacer. Por eso dije que aquí no vamos a alzar la mano. Pero la invitación sigue siendo,
si te sentiste identificado por la prisa enfermiza, es necesario pasar el trabajo de hacernos las preguntas y luego pasar el tiempo necesario para escuchar la voz del Espíritu. La abuela de Noah le enseñó a escuchar. Y ahora Noah, cuando está bien pendiente y escucha algo que le llama la atención, dice, mami, escucha. Y se queda en silencio. ¿Ustedes saben lo difícil que es eso para un nene de 1 año y medio? Pero él aprendió que para escuchar tengo que hacer silencio. Que para sentarme con estas preguntas necesito detenerme y guardar silencio. Y quizás eso suena aterrador. Quizás eso suena lo menos que usted quiere hacer. Y si es así, es precisamente lo más que necesitas. Porque el afán, el apuro, la ansiedad, la prisa enfermiza te están costando más de lo que crees. Te están robando más de lo que te dan. La prisa enfermiza nos roba la capacidad sobrenatural de amar bien. Porque cuando yo estoy enfocada en mi agenda, en mi necesidad, en lo que yo tengo que hacer, adivinen quién no está en mi lista de consideración: mi prójimo. La prisa enfermiza nos roba la capacidad de amar bien y nos roba en última instancia la deseable vida en el Espíritu. Una vida que según Pablo se caracteriza por gozo y paz. La prisa enfermiza y la paz no coexisten. De hecho, son completamente contrarias. Uno es fruto de una vida que vivo según mi capacidad, según mi tiempo, según mis planes, según mi agenda, según mi carne, y otro fluye del poder sobrenatural del Espíritu que por su gracia vive en mí. ¿Y saben qué necesita ver una sociedad que tiene una epidemia de la prisa? Gente llena del Espíritu viviendo en la paz de Dios. La vida en el Espíritu se trata de una vida que baila al ritmo del reino, siguiendo el paso de nuestro Rey y Maestro Jesús. Lee los evangelios con calma. Separa la agenda para leer los evangelios y ver cómo vivió Jesús en esta tierra. Y algo significativo de Jesús es que estuvo ocupado con la misión más importante del cosmos, pero nunca apurado. Jesús se detuvo. Jesús guardó silencio. Jesús fue interrumpible. No sé si me inventé una palabra. Se dejaba interrumpir. Iba a hacer algo importante y paraba en el camino. Se tomaba su tiempo. En Jesús vemos el ejemplo perfecto de una vida en el Espíritu. Una vida con propósito. Una vida enfocado y diligente en la misión, pero nunca la llevó a costa del carácter del reino. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a hacerlo entonces? Si el reino se caracteriza por el fruto del Espíritu, ese debe ser el ritmo al cual llevamos la misión. Vivir desde la paz de Dios. Mientras leía de los evangelios, viendo este tempo y este ritmo de Jesús, algo a lo cual voy una y otra vez,
es que este ritmo de vida de Jesús fue informado por la afirmación audible y pública de su Padre. Antes de que Jesús hiciera un milagro público, antes de que Jesús predicara un buen sermón, antes de que Jesús llamara a sus discípulos, multiplicara los panes y los peces, sanara a los enfermos, Jesús escuchó la voz de su Padre diciéndole: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús se enfrentó a un mundo que tenía muchas ideas de quién Él era y muchas expectativas de cómo debía actuar. Pero la afirmación y la seguridad de su identidad como Padre informaron cómo Él llevó a cabo la misión. No había necesidad de probarse. No había necesidad de validarse, de autoidentificarse, porque su Padre ya lo había hecho. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así como nuestro Maestro, la vida en el Espíritu se caracteriza por la constante afirmación de nuestra identidad en Jesús. Y me encanta como lo expresa el apóstol Juan en su primera carta. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y esta es mi parte favorita. Y eso somos. Yo me imagino al escritor de la carta saboreándoselo. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso somos. En Cristo Jesús hemos sido adoptados y ahora nos llama hijos. Y lo que dijo de Jesús, porque estamos en Cristo, ¿saben qué? Lo dice de nosotros. Las mentiras y las palabras que alimentan mi prisa solo son silenciadas por las palabras de mi Padre que me dice: en Cristo tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, no por quien soy, no por lo que hago, no por lo que logro hacer, no por mis múltiples hazañas, sino en virtud del Hijo, de lo que hizo a mi favor y de lo que tengo en Él por pura gracia. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Tenemos un buen Padre y somos sus hijos. Ante nuestra insuficiencia, ante nuestro miedo por la falta de control, porque no tenemos el control, ante lo que dicen los demás de nosotros, la respuesta no debe ser la prisa enfermiza, no debe ser hacer a costa de mí misma o de otros, sino la constante afirmación de nuestra identidad en Cristo, hijos de Dios, habitados por su mismo Espíritu Santo, hijos. Y esos son. Así que así como Jesús, hacemos, trabajamos, amamos, vivimos, somos, desde esa afirmación de nuestra identidad. Un buen antídoto para nuestra prisa enfermiza es recordar la identidad que en Cristo Jesús tenemos, hijos. Y quizás se ve como andar todo el tapón escuchando la canción: tú eres un buen padre. Y es quien yo soy. Y yo soy amada por ti. Esa es mi identidad. Y está bien no llegar a tiempo. Está bien que los demás piensen mal de mí. Está bien que no cumpla con las expectativas, porque en Jesús soy tu hija. Pablo abunda en la carta a los Gálatas, y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo,
Dios te ha hecho su heredero. Hijos. El ritmo, el afán, la ansiedad informadas por todas estas mentiras se silencian cuando escuchamos la voz de nuestro Padre y el mismo Espíritu lo afirma en nuestros corazones. El mismo Espíritu nos impulsa a clamar, Abba, Padre. Ya no eres un esclavo, eres un hijo. Esta dicotomía bíblica entre esclavos e hijos se puede trazar desde el Primer Testamento. Movido por la compasión, Dios libera a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y en ese enfrentamiento espectacular de Éxodo entre Dios y el faraón, Dios le ordena a Moisés que diga lo siguiente. Le dice Dios a Moisés, entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón, te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Si hay un pueblo que estuvo sometido a una tiranía parecida a la que vivimos hoy, de hacer constantemente de lo urgente, de lo autoimpuesto y de lo impuesto por otros, fue el pueblo de Israel en Egipto. La Biblia nos dice que los egipcios le impusieron trabajos pesados y los trataban con gran crueldad. Les exigieron que edificaran ciudades completas, les amargaban la vida, el trabajo no se lo hacían fácil. Ellos habían dejado de ser personas para convertirse, como dice alguien que ustedes conocen bien, Pete Casero, en máquinas de hacer y de trabajar en manos de los egipcios. ¿No les parece familiar a nuestros tiempos? Haz. Y en esta manera su humanidad había sido distorsionada, invadida por la etiqueta que les llamaba esclavos. Entonces a este pueblo que no habían conocido vacaciones, que no habían conocido un feriado, que no habían conocido un fin de semana, es a la gente que el Señor les dice, guarda el sábado. Sí, pero esta gente estaba en el desierto. ¿Cómo los vas a mandar a detenerse? Lo que pasa es que después de tú pasar 400 años, las mentiras de quién eres y quién no eres se van engranando en tu ser y tiene que pasar un tiempo en lo que Dios pueda afirmar lo que dice de ellos. Así que el sábado para los israelitas es un espacio de gracia donde podían pasar de la autosuficiencia a la dependencia. Un espacio para recordar que ya no son esclavos, son pueblo de Dios. Observar el sábado era una práctica contracultural que desarraigaba en ellos las mentiras que decían, tienes que, eres lo que haces, para afirmarse en la verdad de quiénes eran desde la redención de Dios. El sábado los afirmaba con el mismo ritmo de la creación de hacer, trabajar y descansar. Y de esta manera, por la gracia, Dios los estaba transformando, humanizando, vivificando. Y hoy en día, practicar el día de descanso es también un asunto de sabiduría. Pero así como lo fue para los israelitas, el sábado puede ser para nosotros, que estamos un poquito en recuperación de la enfermedad de la prisa, un espacio donde la gracia de Dios nos libre de esa tiranía. Un espacio donde nos detengamos y el Espíritu afirme en nosotros lo que ya es verdad, que somos hijos, no esclavos. Es el día donde recordamos que no tenemos que probar nada, solo caminar al ritmo del reino en descanso confiado. Un día concreto de rendirnos bajo la dirección del Espíritu en nuestras vidas. Y es una manera práctica de escuchar y aceptar la invitación de Jesús cuando nos dicen, vengan todos los cargados, vengan todos los cansados y quizás podemos añadir, vengan todos los que están en recuperación de la enfermedad de la prisa, yo los haré descansar. Esa invitación sigue estando vigente hoy. Ciertamente la enfermedad de la prisa es lamentablemente una realidad común y aceptada en nuestra época. De hecho, es hasta celebrada, es hasta reconocida. El ritmo del mundo es rápido, ansioso, impaciente,
pero es desconectado de Dios. Y es justamente en medio de esta cultura que Dios nos llama a vivir en el Espíritu. Por medio de la obra de Jesús, dentro de este reino que Él ya ha inaugurado. Ese llamado no es hacia una vida pasiva que no hace nada, sino hacia una vida sabia, libre y guiada por el Espíritu. Por eso hoy te invito a preguntarte, ¿qué hay debajo de tu prisa? Hemos hecho un análisis de los tiempos que vivimos. Hemos evaluado qué dice la Biblia, pero ahora es momento de, mami, escucha y guardar silencio. ¿Qué hay debajo de tu prisa? ¿Hay miedo a la insuficiencia? ¿Hay una necesidad crónica de tener el control? ¿Hay un deseo de autodefinirte, de probar que vales? ¿Hay una voz incansable que te dice, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer? ¿Qué hay debajo de tu prisa? Y si el Espíritu de Dios te está revelando algún tipo de dependencia en tu carne, desconectada del descanso y de la afirmación de tu Padre, entonces, como diría Willard, haríamos bien en eliminar la prisa de nuestras vidas sin piedad. ¿Qué hay debajo de tu prisa? La invitación hoy es a detenernos y escuchar. Examínanos, oh Dios, y ponnos a prueba. Muéstranos lo que hay en nuestro interior que nos está controlando y que ni siquiera nos damos cuenta. Trae a la luz lo que ha estado oculto. Confronta nuestra prisa. Confronta nuestros ritmos de vida. Confróntanos si estamos viviendo en nuestra carne en lugar de depender en la dulce obra de tu Espíritu. Tú eres un Dios que nos invita a caminar al ritmo de Jesús. Eres un Dios que nos afirmas en nuestra identidad como hijos. Eres un Dios que nos invitas a disfrutar de tu descanso, a actuar desde tu paz. Padre, y el mundo necesita ver. El mundo necesita ver a gente viviendo por el Espíritu, viviendo vidas marcadas por la paz, la paciencia, el amor que solo tu Espíritu produce en nosotros. El mundo está deseoso de ver otra manera de ser humanos, una manera que se caracteriza por tu gozo, por tu paz. Así que en humildad ruego, revélanos, Señor, qué está debajo de nuestra prisa. Confronta nuestras mentiras con tu verdad.
Traduce nuestros hábitos por los tuyos. Que caminemos a tu ritmo y no al ritmo del mundo. Para nuestro bien, pero para tu exclusiva gloria también. Y para bendición de este mundo que tanto lo necesita. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.